Hola, muy buenos días. Ya vamos a partir en esta segunda jornada de Entre Códigos del año, la que hemos denominado Cambios a la Industria Legal y Nuevos Paradigmas de las Firmas. Una vez más agradecemos a nuestros partners en esta iniciativa, el Estudio Recabarren y Asociados, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, esta vez tenemos un tema interesante que abordar, donde vamos a tratar temas de modelos de desarrollo de negocios, cambios en la estructura de los servicios, los desafíos asociados a escenarios más cambiantes y dinámicos, la incorporación de la innovación, los desafíos de la diversidad, meritocracia, y también este gran tema como es la, la incorporación de los jóvenes y poder mantenerlos y la retención del talento, en el fondo. Todos temas que en sí mismos dan para una charla independiente. Sin embargo, hoy día vamos a tratar de abordar en base a tres visiones, a tres experiencias distintas, que optaron por esquemas de crecimiento donde han sido protagonistas, han sido pioneros, y que también nos ha llevado a salir de su zona de confort y a tomar riesgos. Y estos casos los vamos a ver acá. Antes de presentarlos, eso sí, a nuestros invitados les doy la bienvenida: Andrés Sanfuentes, Antonio Ortúzar, Paulina Silva, pero antes de pasar con sus presentaciones directamente, vamos a también tener unas palabras de bienvenida de parte de Álvaro Pérez, socio de Recabarren y Asociados, quien también es nuestro partner en esta iniciativa, y posteriormente de Isabela Ninat, que también nos acompaña esta mañana. Ella es la decana de Derecho de la Facultad, la decana de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Álvaro, por favor. Gracias, Paula. Muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada quisiera saludar y agradecer a todas las personas que hasta ahora se conectaron, especialmente a nuestros panelistas, Paulina, Antonio, André y por supuesto Paula, con quienes hoy conversaremos sobre los cambios en la industria legal y los nuevos paradigmas de las firmas. Bueno, cuando estamos preparando esta sesión de Entre Códigos, me puse a pensar qué va a pasar con las futuras generaciones de abogados, cómo abordarán su vida profesional. Hoy día, actualmente, hay más de 40.000 estudiantes de Derecho. Es una de las carreras con mayor número de matriculados, pero también somos una de las carreras con mayor deserción. Hoy día se titulan aproximadamente 4.000 solo estudiantes al año. Con todo lo que está pasando hoy día, frente a esta incertidumbre social, política, económica, surgen muchas interrogantes. O sea, ¿están las universidades, los estudios jurídicos, las fiscalías, etcétera, preparadas para todos estos cambios que estamos viviendo? Bueno, en este segundo encuentro, como decía Paula, queremos dar una mirada un poquito más profunda a los desafíos de nuestro sector, tratar de analizar cómo se irán definiendo nuestras estructuras organizacionales, cómo se logrará captar talentos, perdón. Tratar de resolver algunas preguntas que son súper necesarias en nuestra vida profesional, ver si será necesario o no frente a estos cambios, ir replanteando los negocios, volveremos o no al trabajo presencial tradicional en nuestra oficina, cómo nos afecta también el desarrollo tecnológico, las comunicaciones internas, cómo se están viendo afectadas frente a estos cambios. Bueno, muchos temas, muchas preguntas. Esperemos que la jornada de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Y les reitero los agradecimientos a todos ustedes y a nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Isabel. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días. Yo quería estar aquí un momento, saludarlas a todas y a todos a quienes hoy nos acompañan, y muy especialmente a nuestros panelistas, darle las gracias a Antonio, a Andrés y a Paulina. Bueno, Álvaro se refirió a muchos de los temas que me imagino que se abordarán a continuación. Y es muy interesante porque cuando uno lee lo que está sucediendo en la industria en otros países, en otras latitudes, ¿no es cierto? Hay para quienes les interesan estos temas, hay una sección, por ejemplo, del Financial Times, que trata justamente de los cambios que se están dando en la industria ya en Europa y también en Estados Unidos. Da cuenta de que las transformaciones que se están sucediendo en estos años en Chile no ocurren solamente en nuestro país. Hay muchos fenómenos que obedecen a transformaciones globales y los expositores aquí van a dar buena cuenta de ello. Pero también me parece que existen transformaciones que son muy desafiantes para el derecho. El proceso constituyente, por supuesto, es una de ellas en nuestro país, pero también los cambios regulatorios y los cambios que están sucediendo en distintas industrias en particular. Todo ello hace
que este tiempo sea especialmente interesante, pero también desafiante, y nos obliga a nosotros, como facultad, a pensar cómo formamos a los mejores abogadas y abogados para el futuro, para que sean abogadas y abogados que que puedan aportar a los sectores donde trabajen, ¿no es cierto?, estudios de abogado en este caso, pero también empresas, fundaciones, parte de las ONG y el mundo de la sociedad civil, pero sobre todo a los desafíos que transversalmente quienes somos abogadas y abogados enfrentamos y queremos contribuir a un mejor país. Discusiones, por ejemplo, que hemos visto en nuestro país sobre control ético y colegiatura obligatoria, ¿no es cierto?, también forman parte de los desafíos que como profesión tenemos adelante, y por eso creo que la conversación que hoy tendremos, que está muy ligada, como decía Álvaro, a los encuentros que hemos tenido anteriormente, nos ayudarán a entender mejor no solamente los cambios que hoy día tenemos en la industria, sino también cuáles son los desafíos que nos acompañarán por los próximos años. Finalmente, quiero recoger que estos encuentros de Estrecódigos muchas veces les ponemos, ¿no es cierto?, nombres distintos, pero hay una línea conductora. Yo me remonto hacia atrás, hace justo un año, a mí me tocó asumir el decanato y pocas semanas después de asumir me tocó dar la bienvenida en uno de estos seminarios que trataba sobre la diversidad en el mundo legal, en la profesión legal. Hablamos de no solamente la diversidad de género, sino también de personas en situación de discapacidad, etc. A lo largo de estos encuentros siempre hemos encontrado un hilo conductor que nos invitan a reflexionar justamente sobre las transformaciones globales que se están dando en la profesión legal. Y creo que la invitación hoy día es a reflexionar con aún mayor profundidad, y por eso aprovecho también de dejarlos a todos y a todos invitados para que nos sigamos reuniendo en nuestros encuentros, porque más allá de que cambiemos los títulos y los nombres, siempre existe este hilo conductor que nos invita por un momento a pensar y a reflexionar más allá de ciertos debates en particular. Así es que muchas gracias, agradezco nuevamente a los expositores de hoy día por su tiempo y por su generosidad en compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, vamos a tratar de llenar esas expectativas y también invitarlos, contarles un poquito acerca de la estructura de estos encuentros. Vamos a presentar cada uno de nuestros invitados, ellos van a tener un espacio para hacer unas presentaciones iniciales, alrededor de 10 minutos cada uno. Posteriormente vamos a iniciar una ronda de preguntas y ustedes pueden participar a través del chat, enviarnos sus consultas. La idea es que esta sea una jornada de reflexión, de conversación, y también aprovechar de despejar ciertas dudas o hacer comentarios respecto de todas las transformaciones que se están dando en la industria. Y para eso va a estar este chat habilitado durante toda la sesión, y posteriormente en la parte final de la sesión yo voy a proceder a comentar o a hacer las preguntas a los respectivos panelistas. Bueno, sin más, ahora presento a Paulina Silva, que nos acompaña. Ella es socia de BitLaw, abogada de la Universidad de Chile, directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Además tiene una extensa trayectoria en todos los temas de protección de datos y contratación de tecnologías. También está acompañándonos en esta oportunidad Andrés Sanfuentes, él es socio también director de PPU Chile, abogado de la Universidad de Chile y también es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es de la casa también, donde imparte el derecho bancario. Antonio Ortúzar también nos ha acompañado en muchas oportunidades, también prácticamente de la casa, Managing Partner de Baker McKenzie Chile, coordinador del Grupo de Energía, Minería e Infraestructura para América Latina, y también con una trayectoria muy amplia en estas materias. Para no extenderme más, yo sé que he sido un poquito escueta en cada uno de sus currículum, pero son por todos conocidos y muy distinguidos también en sus respectivas prácticas, así que los voy a invitar ya a hacer las presentaciones. Antonio, tú partes en esta oportunidad. Adelante. Gracias, Paola. Gracias, Isabel, Álvaro, por esta oportunidad de estar acá en Estrecódigos y dar una perspectiva de los cambios en la industria legal. Voy a tratar de subir la presentación ahora. ¿Se ve? Perfecto, se ve muy bien. Bueno, la verdad es que respecto a las nuevas estructuras de servicio, quería comentarles que en Chile y alrededor del mundo vemos que existen nuevas formas de ejercer el derecho. Como industria estamos
reaccionando ante las nuevas exigencias de los usuarios de servicios legales, y más ahora que enfrentamos una crisis económica y en la que las exigencias de eficiencia y de ahorro de los costos son una máxima constante. Exige nuevos modos de servicio, nuevas fórmulas y nuevos jugadores. En este sentido, para algunos abogados que buscan reinventar la forma de ejercer, a veces la mejor manera es comenzar de cero. En el último año en Chile hemos visto un spin-off en el mercado legal que es cada vez más habitual y variado. Es usual ver que estas spin-offs se convierten en boutiques de nichos específicos para competir con la firma de abogados donde abandonan a los socios. ¿Por qué triunfan estas spin-offs? Una, porque no pueden prestar los otros servicios que los clientes necesitan. Las oficinas que estaban no les ofrecen los planes de carrera. Los clientes demandan servicios más personalizados, así como asesoría especializada en áreas de práctica dedicadas. En el mercado hemos visto que estas spin-offs incluso se convierten en firmas de low cost, con otro modelo de estudio que busca su nicho. Finalmente, vemos que los estudios grandes también vienen desarrollando servicios y nuevas líneas de negocios digitales en base a las nuevas demandas del cliente. Y por otro lado, hemos visto varios acuerdos de cooperación o fusiones con multinacionales. Han ingresado varias firmas globales a Chile en los últimos años. Nosotros como Baker McKenzie nos fusionamos con Baker McKenzie en el año 1995. Por lo tanto, ya llevamos 26 años en el mercado. Una de las principales razones de las firmas de abogados que se fusionan con otras firmas es justamente para expandirse a los mercados internacionales y capitalizar la globalización y los acuerdos transfronterizos. Existen distintas estructuras como la Swiss Verein para que permita una asociación flexible que permite separar la ganancia por regiones, pero consolidar la marca y otras funciones. Nosotros, en el caso de Baker McKenzie, somos parte de Swiss Verein. Cabe resaltar también que no todas las firmas locales tienen ambiciones globales, al menos por ahora. Entonces estamos viendo justamente el otro cambio que vemos son las famosas startups de Legal Tech, emprendimientos que unen al mundo legal con el digital, teniendo como objetivo resolver uno o más problemas del sector legal. Asimismo, también tenemos los Alternative Legal Service Providers, que agrupan a diferentes actores que se dedican a resolver problemas específicos del sector, en temas de proceso, soluciones para encontrar abogados bajo demanda, soluciones específicas en materia de propiedad intelectual, trámites repetitivos o recurrentes. En lo que respecta a los fenómenos externos al derecho que están transformando la manera como se ejerce la profesión legal, tenemos el ejemplo que cada vez escuchamos más sobre el legal design o design thinking aplicado al derecho. Esta metodología práctica fomenta la creatividad, facilita la colaboración, la co-creación entre profesionales de distintos ámbitos, permite mejorar los procesos organizativos, diseñar nuevos servicios y productos y mejorar la experiencia de los clientes. Por otro lado, hemos visto cambios en relación a la gestión operativa de estudios de abogados. Si bien antes los socios se encargaban del manejo de la firma y a la toma de las decisiones, hoy los estudios se manejan como empresas, con profesionales especializados, en administración, en finanzas, entre otros rubros, y con métricas importantes que llevan a la eficiencia. Y finalmente tenemos la aplicación de tecnología de trabajo legal. Hace un rato mencioné el LegalTech, un ejemplo de transformación digital en el sector jurídico que nos ha permitido exportar la adopción de tecnología de automatización de documentos a fin de agilizar los procesos, incluida la revisión de documentos, la redacción de documentos y la captura de datos de formularios. Estos son solo un ejemplo. Existen múltiples áreas de la cultura legal donde las firmas legales pueden experimentar la transformación digital. Nosotros como Baker McKenzie acabamos de entrar en una colaboración exclusiva con Spark Beyond, plataforma de resolución de problemas impulsada por la inteligencia artificial, que sirve para predecir cómo serán los servicios legales para los clientes en el futuro. A través de nuestra rama de innovación, que se llama Reinvent, aplicamos tecnología de resolución de problemas impulsada por la inteligencia artificial de Spark Beyond para predecir qué tipo de servicios requerirán los clientes de los estudios de abogados y cómo podríamos evolucionar en nuestro negocio para satisfacer esa necesidad. En lo que se refiere a los abogados del futuro, hay que reconocer así que el foco de los nuevos cargos y perfil de abogados en el firma. El cliente sigue siendo nuestro foco, pero hay que enfocarnos en cómo entenderlo mejor. Las firmas se preocupan cada vez más por invertir en análisis y comprender los nuevos paradigmas de los clientes, conocer a nuestros competidores,
entender la realidad de nuestros mercados a través de las tendencias y conocer nuestros clientes objetivos. Además, la fijación de estrategias requiere un análisis profundo de lo que nuestros clientes necesitan, especialmente en tiempos difíciles. Necesitamos analizar sus hábitos de compra cambiantes en el entorno actual y generar empatía para entender cuáles son sus puntos de dolor para poder ayudarlos con nuevos servicios y mejorando los actuales. En el sector legal, y particularmente los estudios de abogados, estamos viendo la necesidad de contratar profesionales enfocados en innovación, comunicación, marketing, conocimiento, negocios, diversidad, inclusión, tecnología, entre otras especialidades. Nosotros en Baker tenemos cargo como directora de conocimiento, investigación y mercados. Es un ejemplo de un cargo que no se escucha todos los días en nuestro sector, pero que existe en nuestra firma a raíz de las nuevas necesidades. Hoy estamos viendo la necesidad de tener equipos multidisciplinarios para lograr objetivos de la firma y las expectativas de clientes, cada vez más exigentes. Los cambios en el sector también impactan el tipo de perfil de abogados. Los abogados de hoy y el futuro deben ser capaces de afrontar los retos de la nueva era y para ello deben contar con nuevos conocimientos y competencias para afrontar los retos de este convulso periodo. Deben incorporar project management, gestión, como parte de la profesión, especialmente en los componentes de negocio y tecnología. Deben estar dispuestos a potenciar su visibilidad a través de los distintos medios, canales de comunicación, redes sociales, participando en entrevistas, artículos de opinión, seminarios, entre otros. Lo que se refiere a la experiencia de Baker McKenzie, nosotros en Baker McKenzie lo hicimos para expandirnos a mercados internacionales y participar en oportunidades transfronterizas, participar y construir redes de contacto a través de nuestra industria y grupos de práctica, compartir y adoptar las mejores prácticas de todas las firmas y aprovechar herramientas que nos brindan a ser parte de una plataforma legal. La pandemia y su efecto todavía se están haciendo de manera aguda en América Latina y debemos permanecer sensibles a tanto a los clientes como a nuestro equipo interno, que todavía está enfocado en su esfuerzo en la resiliencia y la recuperación. Por ello, nuestra visión de hoy día es actuar como un solo equipo, alineándonos con una estrategia colectiva y global a fin de ayudar a nuestros clientes a acelerar la recuperación, reinventar los modelos de negocio y renovar sus estrategias para la nueva normalidad. Con un mercado altamente competitivo que es el de materias jurídicas, son cada vez más complejas, en el que el cliente demanda servicios muy diferentes, tarde o temprano, nos dimos cuenta que era necesario segmentar el mercado. La segmentación del mercado y el conocimiento profundo de nuestro target nos permite ofrecer mejoras en nuestro servicio de competitividad. Es más estratégico asesorar a aquellos clientes a quienes podemos atender bien, ofreciendo un servicio personalizado, que agregar valor a su negocio, que intentar servir a todos. Los estudios pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado, logrando además crear una oferta de servicio más afinada a un precio ajustado para los clientes. La segmentación permite que planteemos una estrategia más clara de marketing y entender menos competidores. Por otra parte, en cuanto a la experiencia, a la área del nuevo ecosistema legal, ahí quiero comentarles que en el año 2020, obviamente a todo el mercado esto lo pilló desprevenido, pero aceleró mucho los cambios, tal vez que hubieran tomado mucho tiempo, en esta situación de urgencia. La transformación digital, antes una palabra cosmética, más que una realidad en el sector legal, empezó a estar en la agenda de todos los agentes que operan en el sector. La pandemia nos ha hecho quedarnos en casa y el entorno digital nos ofrece una puerta al mundo. Por este motivo es tan importante la imagen de un mundo físico como el mundo digital. LinkedIn se ha convertido en la red por excelencia. Las páginas web han dejado de ser meramente imagen corporativa para más bien convertirse en una herramienta para la venta. Los clientes buscan y compran en línea. Entramos en la era del contenido de valor para generar posicionamiento en la primera página de los buscadores. Las redes sociales adquieren importancia justamente para atraer nuestro público a nuestras webs, donde deberíamos ser capaces de conocerlo y ofrecerle nuestros servicios. El mundo audiovisual también ha llegado para quedarse. Los webinars y los videos serán el modelo más común de establecer comunicaciones con los clientes. La cultura de trabajo tradicional de este sector se ha caracterizado por una aprehensión y trabajar fuera del escritorio, de manera flexible, en diferentes entornos, con diferentes equipos multidisciplinarios y con uso de tecnología. El momento actual requiere de esas habilidades más que nunca.
profesión jurídica ha cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 2 siglos. Como parte de esta transformación, la inversión en el mercado de tecnología legal se encuentra en una continua aceleración. La pandemia ha actuado como un catalizador, pero lo más importante es que los abogados han comprendido la relevancia de la transformación digital en el ejercicio de su profesión y la evolución de su carrera profesional. La tecnología se convierte en el mejor aliado del abogado, ya que le ayudará a ser más eficiente y a evolucionar sus herramientas. Finalmente, quisiera tocar el tema de inclusión y diversidad. En general se percibe que la profesión jurídica está rezagada con respecto a otras profesiones de industria en el área de inclusión y diversidad. Aunque hay muchas excepciones notables, las mujeres y las minorías suelen estar infrarrepresentadas en los estudios de abogados, especialmente en los puestos liderados. Es algo que a nivel local e internacional las firmas también estamos buscando cambiar. Nosotros en Baker McKenzie se adoptó la política de que en el año 2025 al menos 40% de los socios de Baker McKenzie tienen que ser mujeres. En definitiva, en el 2021 llega cargado de deberes para poder adaptarnos a los cambios del paradigma, luchar en el mercado y marcar la diferencia. Pero eso no podemos hacerlo si no nos paramos a pensar y reflexionar sobre nuestra estrategia competitiva en el mercado. Gracias, Paulo. Gracias a ti, Antonio. La verdad, muy interesante todo lo que has comentado. Yo creo que nos quedamos con muchas preguntas. Es cómo seguir este camino, cómo abordar todos estos desafíos que ustedes se han planteado. Particularmente me quedo con ese del 2025, donde llegar a esa meta es bastante ambiciosa, particularmente acá en Chile. Bueno, ahora vamos a continuar con las presentaciones. Andrés, te pido que si tienes alguna presentación, tú también, ¿cierto? Andrés. Sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, lo voy a subir. Eso, para que la vayas preparando y podamos seguir comentando acerca ¿La ven ahí o no? de los cambios y las transformaciones. No, yo sigo viendo la portada de Antonio. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, a ver, yo creo que Antonio hizo un muy buen resumen Sí. del tema general, digamos, de lo que pasa en el mundo, y también tiene una ayuda importante gracias a que Antonio es miembro de una oficina que tiene una principal oficina del mundo en número de abogados, digamos, y en número de abogados y cobertura de jurisdicción en la que tiene abierta. Digamos. Por lo tanto, yo solo quería empezar a referirme, hacer una breve mención a nuestro modelo de negocio, que también es un modelo bastante interesante, ya que nosotros hicimos unas fusiones con una oficina colombiana y una oficina peruana en 2015 y 2016, en que incorporamos first tier firms de los dos países, digamos, y logramos tener hoy día una oficina que somos 350, 360 abogados, y pasa a ser una de las oficinas más grandes que hay en Latinoamérica habla hispana. Obviamente en Brasil hay varias, digamos, un poco más grandes, y también está esta ola de oficinas internacionales o multinacionales que están, digamos, ingresando a las distintas jurisdicciones de Latinoamérica. El modelo nuestro es interesante porque es una oficina que fue una fusión efectiva, es una sola firma, un solo pool de utilidades, un solo consejo de administración, una sola evaluación de una asamblea de socios, una sola evaluación de asociados, digamos, y tenemos oficinas en Bogotá, Barranquilla y Lima. Nosotros también tenemos una relación con Uribe Menéndez. Uribe Menéndez es un estudio muy importante en España, digamos, que tiene una participación en la utilidad, en el capital de esta unidad regional, y ellos también nos dan nos aportan toda su red, digamos, que tienen oficinas en los Best Friends en Europa, que son prácticamente las mejores firmas europeas que hay, tanto en Alemania, Francia, Suecia, Holanda, Italia, etc. Y en Inglaterra también, y tienen oficinas en Nueva York, en Londres y en Bruselas.
diría que es un poco la idea de nuestro modelo de negocios, que es un modelo de negocio innovativo, digamos, como decía Antonio, hay algunas oficinas que tampoco no tienen intereses en internacionalizarse, pero para nosotros siempre vimos como la apuesta de tener una sola oficina en lo que era la Alianza del Pacífico, y hemos estado intentando ver algunas posibilidades en México, que es un país no muy fácil debido a que tiene un mundo legal muy dividido, muy segregado, digamos, y mirando a Estados Unidos. En general el negocio, no sé por qué no funciona la presentación, en general el negocio legal en Chile, yo creo que haciéndolo un poco más apegado al piso a Chile, yo creo que es un mercado que se ha convertido en un mercado muy competitivo, con las tarifas a la baja, digamos, con un robustecimiento importante de las oficinas de las fiscalías internas de las grandes empresas, sobre todo. Hoy día, digamos, absorben mucho trabajo interno en las grandes empresas, y las mismas grandes empresas en general distribuyen trabajo a distintas oficinas de abogados. No era como hace 10, 15 años que tenían una sola oficina cabecera, digamos. De hecho, hoy día estas empresas están demandando experiencia en temas sectoriales, digamos, litigios, trabajos muy sofisticados. De hecho, nosotros acabamos de hacer una integración de la oficina Carcelén de Madrid y Tapia, que fue estamos muy contentos con eso, que fue una integración de una boutique de recursos naturales, pues nosotros creemos que es un área que tiene mucho potencial de desarrollo. Yo creo que las oficinas grandes, digamos, o las oficinas van a ser todavía necesarias para efectos de transacciones sofisticadas, como serían transacciones M&A, proyectos grandes, digamos, o sea, hacer una desalinizadora, o hacer un hospital, o hacer algún proyecto más o menos grande, digamos, va a requerir el trabajo de una oficina grande, también en litigios importantes. Digamos. Ahora, en mi visión, y esto obviamente nadie sabe muy bien lo que va a pasar en el futuro, yo creo que las oficinas que están en mejor posición, debido a los cambios que existen hoy día en la comunidad legal chilena, al menos, yo creo que bastante en el mundo, van a estar en mejor posición los estudios de abogados grandes, digamos, y las pequeñas boutiques. Eso es Andrés, perdona, dame 2 segundos. Lo que pasa es que tampoco vemos que cambia no sé si estás cambiando. No, lo estoy cambiando, no te preocupes. Sigo ya, es que ya me quedé preocupada con eso. Ya, sí, okay. sí, sigo haciendo presentación. Ya, ok. Y por lo tanto creo y es un tema que nadie sabe muy bien, pero esa es la impresión que yo tengo, digamos, de que probablemente las que van a estar en mejor posición son las grandes oficinas, y también, digamos, las boutiques muy especializadas que tienen, digamos, un costos bajos, como decía Antonio. Yo creo que hoy día las empresas buscan servicios multidisciplinarios y tener un partner en el estudio, digamos. Eso siempre, cuando uno hace reuniones con fiscales de empresas, siempre están considerando que uno tenga que estar comprometido con el negocio, no solo en términos de honorarios, sino también en la capacidad de trabajo. ¿Qué esperan los clientes, los abogados? Yo principalmente pienso hoy día una capacidad de respuesta rápida, calidad en conocimiento y conocimiento del negocio en que ellos están involucrados, digamos. Que los entregables sean de alta calidad, y también está, como decía Antonio, la imposición del grado de diversidad, tanto de género como de otras materias, digamos, es una imposición a los clientes, digamos, y creo que ahí estamos al día absolutamente, como decía Antonio, en relación con las grandes oficinas, al menos que la tasa de socias mujeres es muy baja. Los desafíos de las firmas legales principales es la captación y retención de talento, digamos. Yo creo que eso es un tema que uno tiene que trabajar muchísimo, y por lo tanto debe empezar a buscar, digamos, los talentos en las universidades, tener la capacidad de promover a los asociados y hacerlos socios, digamos, tener una capacidad de tener una oficina que permanezca en el tiempo, en el sentido de que sea capaz, que los socios no se queden, digamos, apernados en la oficina, sino que puedan tener la posibilidad de abrir la sociedad. Hay mucha importancia en el desarrollo tecnológico, digamos. Nosotros hemos hecho muchas inversiones respecto a temas tecnológicos para hacernos una ecuación al tema regional, pero además es un tema que las oficinas requieren de una gran cantidad de gastos en temas tecnológicos, y fomentar la diversidad y la meritocracia. Y por lo tanto, esos serían, yo creo, que los principales desafíos. Ahora, nosotros también creo que el otro tema relevante también es la institucionalización de las oficinas de abogados. Como decía Antonio, nosotros tenemos muchos profesionales que son los que administran las oficinas, independientemente de que hayan obviamente algunos socios que están en los órganos corporativos de las oficinas. Nosotros tenemos muchos profesionales
ya sea en área de comunicaciones, área de finanzas, área de gestión de personas, etcétera, digamos. Hay mucha necesidad de institucionalizarlo. Y después, finalmente, en forma breve, cómo se reaccionamos ante la pandemia. Nosotros formamos inmediatamente un comité de contingencia en marzo de 2020 que permitimos, y se permitió, digamos, que hubiese un trabajo remoto implementado en breves minutos, digamos. Se priorizó la seguridad y la salud de todos los miembros, mantuvimos los puestos de trabajo y no rebajamos sueldos, digamos, incluso hasta se pagaron bonos, digamos, a fines de 2020. Y en 2020 hicimos una apertura en nuestras oficinas en forma voluntaria, digamos, y cumpliendo estrictos protocolos, digamos. Es interesante que el año pasado, a pesar de que era voluntario, hubo un 54% de gente promedio que asistió a las oficinas de forma presencial y el 70% de las personas asistió hasta durante el 2021 hasta el cierre que tuvimos hace un par de semanas. Ahora, y acabamos hace como un mes creamos un comité, digamos, de modalidades, de nuevas formas de trabajo, digamos, porque nosotros entendemos que este es un tema que va a ser muy importante no solo para la adecuación de las realidades actuales, sino también para la retención de talento. Ahora, ayer estuvimos hablando con nuestro socio Uriah Menéndez, ellos nos decían que el 1 de septiembre iba a dar por terminada la pandemia y que la asistencia a las oficinas iba a ser obligatoria, digamos, ellos ya tienen un 97% de gente asistiendo a la oficina, obviamente incorporando ciertos criterios de flexibilidad, digamos, para que las personas, pues, si tengan, digamos, la posibilidad de trabajar hasta un 30%, no con días determinados ni nada, hasta un 30% de su tiempo, digamos, fuera de la oficina. Yo pienso que este comité lo creamos recién porque es un tiempo que yo creo que hay que esperar un poco antes de tomar decisiones relevantes, porque no se sabe muy bien qué va a pasar. Yo creo que el cambio va a ser importante, pero creo que es muy necesario, digamos, volver a tener la presencia en las oficinas por 1000 razones, digamos, por razones de bonding, por razones de estrategia, por razones de relaciones, digamos, por coaching asociados, digamos. No sé, hay asociados que están entrando a la oficina primero y segundo año y no han tenido ninguna capacidad de poder estar, digamos, o conocer, digamos, o poder ser formados, digamos. Entonces, yo creo que el cambio viene, obviamente, eso es una realidad, digamos, pero también creo que va a haber que el cambio no va a ser tan relevante, en mi opinión, obviamente esto está por verse. Y creo que también va a haber un cambio relevante en términos de espacios inmobiliarios, digamos. Nosotros yo creo que todos tienen muchos tenemos arriendo a largo plazo, pero me da la impresión de que va a haber también una modalidad de cambio en ese sentido. Por lo tanto, creo que está por verse todo esto que va a pasar. Y bueno, eso es un poco una breve visión de cómo vemos la industria legal. Y también, obviamente, con los cambios políticos que se nos vienen, digamos, que también va a requerir a las oficinas de abogados del mercado legal chileno tener gran capacidad de adaptación, digamos, frente a lo que puede ocurrir, que no sabemos muy bien qué va a ser. Efectivamente. Gracias, Andrés. Efectivamente, tenemos un desafío también de constante adaptación por las dinámicas y los escenarios que son tan cambiantes hoy en día. Y bueno, y justamente en medio de estos escenarios, de este escenario, es que Paulina Silva valientemente decidió crear su propia oficina hace unos pocos meses, también con una visión distinta de incorporar gente joven, con una mirada más de innovación, a lo mejor propiamente digamos, de los temas que abordas, porque protección de datos y temas de tecnología son efectivamente temas más de avanzada o más nuevos, pero también cuéntanos un poquito, Paulina, acerca de tu experiencia y por qué decidiste dar este paso, y justamente en tiempos de crisis. Hola Paula, muchas gracias por la invitación a conversar hoy día. Gracias Isabel y Álvaro también. Paula, yo creo que la oportunidad, el momento en el que estamos teniendo esta conversación sobre los nuevos paradigmas de la firma es muy adecuado en términos de la elección del momento. Efectivamente, pareciera que el mercado de prestación de servicios legales está teniendo una reestructuración importante, o por lo menos notoria, en el último par de años en nuestro país. Ahora, estos cambios, estos como reacomodos, migraciones, mutaciones internas y externas, como quieras llamarla, obviamente no son
no son aislados ni descontextualizados, si lo pensamos en relación con el momento, por lo menos, de la historia que nos está tocando vivir. Lo sugirió Heráclito hace muchos siglos atrás. Lo único cierto y lo único estable es el cambio, ¿cierto? Cambian los modelos de negocio de nuestros clientes, cambian vertiginosamente los dolores y los temores de las empresas, cambia mucho la regulación, y pensándolo también desde la perspectiva de quien arma una oficina, cambia nuestra relación con los espacios, nuestra relación con lo público y lo privado, y sobre todo yo te diría que han cambiado profundamente la cosmovisión, si quieres, es un poco ambiciosa esa palabra, o la forma de ser de las personas que están llegando a formar los estudios jurídicos. Voy a compartir pantalla por unos pocos minutos. Dime por favor cuando se vea. Ahora sí, Paulina, a ver. Ahí sí. Buenísimo. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Perfecto. Yo soy Espérate, socia fundadora de Bitlo. Sale ahora, está proyectando el Word. Tienes que cambiar al PPT, sí. Ahí sí. Bueno, yo soy socia fundadora de Bitlo. Bitlo es una oficina focalizada en tecnologías, ¿cierto? Y la decisión de pegarse este salto en el fondo, de salir de una empresa como Keri, en una oficina grande, establecida, súper bien gestionada, después de estar ahí un montón de años, es una decisión que fue, desde que fue de algún modo verbalizada con mi socia, pasó muy poco tiempo, hasta que decidimos directamente irnos de Keri, despedirnos de esa oficina que queríamos un montón y pegarnos el salto a armar Bitlo. Pero la conversación en torno a en qué nos vamos a convertir, ¿cierto? Es una conversación que ha tenido que tomar un montón de tiempo y que muy probablemente va a seguir mutando conforme vayamos aprendiendo qué significa llevar una empresa. ¿Qué implica ser un estudio boutique? Sin duda el tamaño, sin ninguna duda, el tamaño es algo que determina, ¿cierto? O que hace una diferencia relevante respecto de qué es aquello que le ofreces a un cliente. Y en cuanto también a qué es aquello que responsablemente puedes prometer en función de tu entregable, ¿cierto? Un estudio boutique es un estudio más pequeño en cuanto a la cantidad de gente con la que trabaja, ojalá más flexible, pero también la promesa del estudio boutique es la especialización, es la especificación en torno a las áreas, ¿cierto? De las que el estudio boutique se tiene que hacer cargo. Entonces, en nuestro caso, además, a ver, tampoco tengo la impresión de que nosotros no nos estamos planteando como, desde luego han habido muchísimos estudios boutique y existen y van a seguir existiendo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que quiero plantear es como de qué forma me parece que el modelo de negocios tiene que ser transparente en cuanto al planteamiento de qué es lo que le ofreces al cliente. Y eso que le ofreces al cliente en un estudio boutique necesariamente también involucra la experiencia, ¿cierto? No solo una especialización y una focalización en ciertas áreas de práctica bien concretas, sino que también una experiencia profunda en esas áreas de práctica. Ahora, no quiero señalar que esta como vinculación con la experiencia sea exclusivo de las oficinas boutique. Desde luego que no, por supuesto que no. Pero sí creo que es un elemento que necesariamente tiene que definirlas, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la especialización, aquí estoy solo mostrando las grandes áreas de especialización a las que se dedica Bitlo. Nosotros, estos conceptos de contratación en general, nosotros nos dedicamos a las tecnologías, es aquello que hemos estudiado, que Javier y yo, mi socia, fuimos a estudiar y especializarnos en Australia, con 10 años de diferencia, pero casualmente a la misma universidad,
es aquello en lo que hemos estado trabajando en los últimos 10 años, ¿cierto? Pero esta como conceptualización o un primer paso, un paso interesante, es cómo se conceptualiza y cómo se presenta de algún modo en nodos de interés, ¿cierto? Para los clientes, qué es aquello que hacemos, porque cuando a ti te dicen, este es un estudio que se dedica a las tecnologías, no es intuitivo exactamente a qué se dedica. Por ejemplo, nosotros con frecuencia nos han preguntado si nos dedicamos a temas de patentes y registrales y marca, y no es así, no es eso lo que hacemos. Por lo tanto, la comunicación de aquello que sí hacemos y la comunicación de aquello que no hacemos nos parece que tiene que ser como bien limpia y bien transparente al final para poder vender mejor, ¿cierto? Para poder vender el valor agregado que nosotros de verdad tenemos. En ese sentido, esta conceptualización de estos distintos nodos, contratación de tecnologías, privacidad, e-commerce, ciberseguridad, es algo a lo que dimos un montón de vueltas para poder ser, por un lado, como les decía, sinceros con los clientes de qué es exactamente lo que estamos haciendo, pero también sin desconocer que obviamente hay áreas que se interconectan como necesariamente. Si pensamos, por ejemplo, en e-commerce, en cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes en la implementación de una plataforma de e-commerce, vamos a hablar necesariamente de contratación de tecnologías cuando tengamos que negociar un contrato de pasarela de pago o con cualquiera de los proveedores de servicios de e-commerce. Necesariamente vamos a tener que pensar en ciberseguridad si tenemos que implementar un protocolo de notificación de brechas de seguridad. Necesariamente tenemos que pensar o alojarnos como bajo la casita de nuestra especialidad de propiedad intelectual si queremos poder asesorar a un cliente en sus relaciones con el desarrollador del software, si es que va o no a trabajar bajo metodologías ágiles, etc. Por lo tanto, un primer desafío y que es a lo que le dedicamos mucho tiempo, inicialmente con Javiera, tuvo que ver con eso, ¿cierto? Con el como poder aterrizar y hacer como largos brainstormings para poder transmitir con sinceridad aquello en lo que sabemos que somos muy buenas porque llevamos mucho tiempo haciéndolo. Ahora, dado que el principal insumo, si tú quieres, o el principal valor de una oficina de abogados necesariamente son sus abogados, una pregunta que nos pareció súper relevante es ¿cuál es este valor agregado que significa el trabajar en una oficina boutique en comparación con una oficina grande? Pues nosotros veníamos de una oficina grande y, como les decía, súper bien gestionada, súper bien manejada, y por lo tanto conocíamos las luces y sombras también de trabajar en una oficina grande. ¿Qué es aquello que le puedes ofrecer a un talento que quieres captar, que está saliendo de la universidad o que está en sus primeros años? Por un lado, nuevamente tenemos que entrar a la conversación de la especialización, ¿cierto? Para un estudiante recién egresado, perdón, para un abogado recién egresado, recién titulado, el mensaje de la especialización puede ser bastante seductor, en particular en nuestra área, porque te diferencia de forma más o menos rápida con tus pares, porque accedes a un conocimiento que no es, hasta el momento, no es tan común. No todas las oficinas de Santiago tienen un área de protección de datos o de contratación de tecnología. Otro aspecto que nos parece que puede ser interesante para un talento, tanto para captar a este abogado nuevo como para retenerlo, es la posibilidad de mayor impacto en las decisiones de la oficina. Y eso al final en realidad sucede por una cuestión como casi física, o por un tema de tamaño, ¿cierto? Es bastante más probable que en una oficina pequeña o más o menos pequeña, la cercanía en el día a día te permita una interacción más fluida y más frecuente entre el socio y el procurador, entre el socio y el abogado junior. Y en ese sentido, necesariamente, creo que existe la posibilidad de que haya un impacto en la práctica, ¿cierto? Y otra ventaja que nos parece que sí existe para un abogado joven, para trabajar en una oficina de boutique, tiene que ver con la posibilidad de relacionarse con los clientes un poco antes. Y en este sentido no quiero decir para nada que esta relación que le voy a pasar un abogado junior
para que maneje la relación directamente con un cliente, ¿cierto? Y para que la controle, porque precisamente una de las razones por las cuales nosotros quisimos armar esta oficina tiene que ver con poder prestar directamente, ¿cierto? Por tener nosotros esta relación directa con el cliente, que es algo que el cliente siempre también espera que tener a cargo a quien está como tomando las decisiones estratégicas y quien trae también en sus hombros toda la experiencia relevante. Entonces, ¿por qué Bitlo? Para ir cerrando. Por un lado, a ver, de la misma forma en que uno cuando viajas fuera de Chile o cuando tú sales de tu ciudad, tomas por varios meses o cuando vives en otro lado, tú tomas perspectiva respecto de tu vida, ¿cierto? Y tomas esa perspectiva que es difícil de tomar cuando estás en el ajetreo del día a día. Yo tengo la impresión de que la cuarentena y el alejamiento obligatorio del día a día en la presencialidad de la oficina nos permitió mirar con perspectiva qué es aquello en lo que estábamos y qué era aquello que probablemente ya veníamos soñando por un buen tiempo. Y probablemente la cuarentena simplemente aceleró, ¿cierto? Ese proceso. Mi socia y yo, Javiera, nos tenemos mucha confianza, nos conocemos muchísimo. Yo fui como su primera jefa y ella era de algún modo como que colideraba conmigo el grupo de tecnologías y protección de datos. Por lo tanto, nos conocemos, nos apreciamos. Nosotros no habríamos sido las mejores amigas en la universidad, por ejemplo. Somos súper distintas en un montón de aspectos, pero nos tenemos confianza. Tenemos experiencia de haber trabajado juntas, pero además, la verdad es que aquello que determinó la decisión final fue ver que este mercado, el mercado de prestación de servicios asociados a la tecnología, está en ebullición hoy día. Las empresas tuvieron que pegarse este salto a la digitalización, lo quisieran o no, ¿cierto? La firma, por dar un ejemplo, la firma electrónica volvió a adquirir un montón de relevancia ahora. El mercado de e-commerce creció exponencialmente y por lo tanto nosotros lo vimos en el día a día en los últimos 2 años y en particular en el último año. El mercado creció, la demanda está creciendo muchísimo. Entonces, finalmente, y para ir cerrando, el proceso de creación ha sido bien entretenido como de sueño, de conceptualización de la oficina. Contratamos un diseñador y un publicista para que nos ayudara a armar la marca, para que nos ayudara como a encontrar esa palabra. Obviamente el factor pudor fue relevante al momento de, primero, elegir un nombre de fantasía, ¿cierto? Y no una oficina con nombre y apellido que de algún modo nos dio la impresión que mira hacia la tradición, ¿cierto? El apellido te habla de tradición y te habla algo del pasado, por buenas o malas razones, pero además elegir un nombre de fantasía, y en inglés más encima, como que le dimos un montón de vueltas, pero nos pareció que ya que BIP es el concepto en ingeniería de sistemas que determina, el BIP es la unidad de medida más básica en las ciencias de la comunicación y en las ciencias de la informática. Nos pareció una palabra que inicialmente nos costó aceptarla, pero después nos gustó mucho y ahora está absolutamente integrada, obviamente, a nuestro vocabulario. Ya hablamos de BitLawyers y a propósito también de esto de BitLawyers, en este momento somos una oficina pequeña, somos 5 personas, pero necesitamos crecer porque afortunadamente estamos con una demanda alta de clientes. La conversación entonces al final en torno a cómo nos presentamos ante el mercado fue una conversación entretenida, pero no me atrevo ahora, para nada, no me atrevería a hablar después de 5 meses que existe esta oficina, a decir qué fue lo que hicimos. Puedo comentarles cómo hemos ido soñando esta inserción en el mercado, pero todavía somos una oficina que tiene 5 meses de vida. Por lo tanto, tenemos muy poquito pasado y mucho futuro y eso nos entusiasma un montón. Dejo de compartir ahora para que conversemos de todo lo que quieran.
Muchas gracias, Paulina. La verdad, muy interesante el caso que nos planteas, sobre todo porque parte de una conceptualización, una idea de oficina, una visión distinta, y también nos invita también a reflexionar un poquito respecto de, claro, de estos temas que antes provocaban pudor en el mundo legal, como el tema de la marca, del marketing, del darse a conocer, de la comunicación. Y ustedes trabajaron un concepto, y el concepto que, que comunica, que transmite y que tienen que darlo a conocer. Pasar esa barrera y ese pudor no haber sido fácil, porque esta es una industria que es bastante conservadora en ese sentido. Pero antes de pasar a ver temas de marca, de sello personal, o de marca personal y de creación de marca, yo quisiera preguntarle, bueno, ustedes, Paulina, ya planteaste un poquito de cómo lo abordaste un poco de cómo ustedes que parten también con esta idea de reclutar y retener talento bien clara, digamos, qué es lo que ustedes buscan y cómo ustedes pretenden mantener a los nuevos abogados, a los abogados jóvenes dentro de la oficina. Pero ese desafío es mayor en oficinas, tengo la sensación, en oficinas más grandes, y ahí le pregunto a Andrés y Antonio respecto de su experiencia y qué es lo que van a hacer, porque en el fondo yo al igual que todos ustedes en el último año y medio, 2 años, no he visto en otras oportunidades que se dé tanta división, spin-off, cambio, fusiones, también divisiones entre estudios, como en este último tiempo. Y quisieras, porque claro, yo me imagino que en otros tiempos también estuvo en los abogados este bichito de emprender, pero ¿qué pasa que ahora sí se atreven, por una parte? ¿Y qué pasa en los estudios grandes de que tienen que luchar y cómo van a luchar y cómo van a enfrentarse a este nuevo desafío, a esta industria, y donde ya los abogados ya no sueñan tal vez con hacer una carrera en un estudio grande, sino que tienen ganas de ser protagonistas también de sus propias historias. Entonces, y yo creo que ahí el desafío me parece que es mayor en el caso de estudios grandes. Y no sé, Andrés, Antonio, ustedes cuéntenos respecto de lo que están haciendo para frenar ese éxodo de alguna manera. Bueno, a ver, efectivamente, yo creo que hay un cambio cultural muy importante, digamos, en las generaciones nuevas. Nosotros, cuando yo entré a Philippe Raza, Julio Grun, a fines de los 90, digamos, había rotación cero en la oficina. O sea, todo el mundo que llegaba se quedaba, digamos, incluso uno entraba, los asociados eran aprobados por la asamblea de socios, digamos. Y efectivamente, con el transcurrir del tiempo, los cambios culturales, digamos, de la gente menor, digamos, nos ha significado aumentar bastante los niveles de rotación que tenemos, digamos, sobre todo que cuesta, digamos, de que los abogados lleguen a las edades, porque tenemos carreras de asociados bastante largas, digamos. Entonces, obviamente, se nos ha producido casos, digamos, en que se nos han ido, digamos, una o dos pequeñas spin-offs, digamos, de 4 o 5 abogados que formaron sus propios estudios, lo que no ha pasado tanto, pero sí hemos tenido pérdida de abogados que nos interesaban tener, digamos, porque se han ido a empresas o han tenido otras opciones de vida, digamos. Y respecto de eso, finalmente tenemos que estar muy preocupados, digamos, del ofrecimiento, o sea, de que sigan en la carrera, o sea, pagar buenas remuneraciones, tener sistemas de incentivos. Creo que la flexibilidad laboral va a ayudar en eso, porque es una demanda que están teniendo los abogados jóvenes, pero todavía sigue siendo atractivo para algunos, digamos, ser socio de una oficina de abogados, digamos, y la zanahoria esa todavía sigue siendo atractiva, digamos, y tenemos muy buenos prospects para ser socio. Yo creo que uno de los temas que más cuesta en las oficinas grandes es que haya una real apertura a abrir la sociedad, digamos, a la gente joven, digamos, y eso es un desafío que algunas oficinas han perdido muchas posiciones porque no lo han hecho, digamos, ya sea en Chile o afuera, pero para nosotros es absolutamente relevante de que eso ocurra, digamos, hacer socios nuevos, digamos, y por lo tanto yo creo que eso es muy importante. Ahora, también para nosotros tampoco es un problema tan grande, digamos, que la gente que pasa por nuestra oficina pueda ir se pueda tener otros trabajos, digamos, porque nosotros igual somos una
una buena cantera de formación de abogados, digamos, por el hecho de estar en transacciones interesantes, aprenden mucho y por selección natural, digamos, muchos tienen que irse, digamos, porque no todos van a poder ser socios, digamos, y muchos no quieren ser socios, por lo tanto, yo creo que es un desafío importante, como decía antes, yo creo que hay que formarlo, hay que dedicarle mucho tiempo a estar con ellos, digamos, entender lo que les pasa, tratar de adaptarse a las necesidades, tener la posibilidad de que la gente sea socia de la oficina, que es nuestra aspiración. Gracias, Andrés. Antonio. Sí, por nuestra parte, es un temazo la verdad. Nosotros tenemos bastante claro lo que le llamamos el career path, viendo cómo el día que contratamos al asociado, cuál es la carrera que él quiere que él siga. Nosotros tenemos 3 diferentes tipos de asociados, el Junior Associate y el Senior Associate. Nosotros les creamos la certificación, queremos que sean realmente los mejores asociados de nuestra área de práctica. Les fomentamos eso, el tema del negocio también. 2 o 3 veces al año hacemos unos cursos a nivel internacional, en la cual se juntan asociados de 15 oficinas de Baker en el mundo, en la cual se comparten experiencias reales con clientes, permite, uno sale a promover y lleva al asociado también. Entonces el retention que tenemos en ese sentido es bastante bueno. Dentro, obviamente, de esta nueva cultura, hoy día el abogado más joven, como dice Andrés, es totalmente distinto al que teníamos hace 20 años atrás, que era mal visto cambiarse de oficina y solo oficina. Ya ese no es un tema. Entonces, la verdad, entre nosotros, entre que tenemos este tema del career path, por un lado, tratando de tenerlo bastante definido, por lo otro, bien integrado al grupo de práctica. Para que sean líderes en su grupo de práctica, creemos que estamos llegando a tener gente, nosotros la verdad que la tasa de retención es bastante grande. Nos ha costado más con la gente más joven, con el Junior Associate, que es la gente que más cuesta retener hoy día. Y por otra parte, también tenemos un programa que llamamos Mobility, en el cual mandamos a nuestros asociados a trabajar a la oficina de Nueva York, de Londres, de Miami, y se van a ir 2 años a trabajar y a integrarse a estos distintos grupos de práctica. Entonces, en ese sentido también nos permite ser más flexibles y tener una tasa de éxito un poquito mayor en ese sentido. Pero es un tema que estamos muy conscientes, hay que estar, yo creo que este tema de la pandemia lo hace ser más difícil todavía, porque no estás mirando las caras, no está esa interrelación que es muy importante. Entonces, es un tema que hay que seguir trabajándolo y hay que estar muy pendiente. Ahora, en el caso tuyo, Paulina, ¿cuál dirías tú que tú tienes esta cercanía, naciste en un estudio nuevo, tienes mucha gente, tienes varias gente joven, digamos, trabajando allí? ¿Cuál dirías tú que es el principal factor o el factor más importante que lleva a los jóvenes o a los abogados jóvenes a permanecer en una oficina? Yo no sé si el permanecer en una oficina es hoy una prioridad para un abogado de 25 a 30 años. No sé si ese es un sueño, el hacer carrera en una sola oficina de la forma en que lo era hace 20 años atrás cuando yo fui abogado recién egresado. Y creo que esa como permeabilidad o flexibilidad del mercado de abogados, ¿cierto? Es algo a lo que las oficinas grandes y chicas tienen que adaptarse nomás. A mí me llama harto la atención el que en Estados Unidos no solamente la rotación sea bastante alta en términos de asociados senior y junior desde luego, sino también de socios, ¿cierto? El movimiento de socios entre las distintas oficinas en Europa también es mucho más flexible y más ágil de lo que es todavía en el mercado legal chileno, aunque estamos viendo ciertos cambios en ese sentido. Pero yo tengo la impresión de que, a ver, el invertir o el educar a un abogado recién egresado y que luego ese abogado se vaya es una pérdida muy grande al final. Y por eso, desde luego, estoy diciendo una obviedad, pero por eso, desde luego, la retención es algo tan importante, ¿cierto? Porque se han invertido muchas horas y mucho esfuerzo y mucha energía
en crear y en dirigir la educación de un profesional que luego toma esa educación y se va, ¿cierto?, a trabajar con la competencia. Pero tengo la impresión de que es la forma en que es lo que estoy viendo, yo soy mucho más vieja que todos estos abogados cuyo mindset estoy tratando de entender para poder seducir, para que quieran trabajar conmigo. Pero yo tengo la impresión de que simplemente tenemos que aceptar como una realidad una mucho mayor movilidad y flexibilidad y en el fondo como subirnos un poco ese carro. Y al final quizá educar y formar desde semilla en forma quizás un poco más desinteresada, como uno nunca sabe para quién trabaja, y si en el futuro un buen abogado que creció contigo se va tener una estructura más o menos flexible que te permita integrar a ese otro buen abogado que vino de la otra oficina y se integró a la tuya. Perfecto, gracias Paulina. Bueno, los invito a los que están, a los asistentes que nos manden sus preguntas. Mientras tanto vamos a seguir conversando. Hay un tema que me quedó dando vuelta y que se repitió en varios de ustedes, que es el tema de estas nuevas habilidades que deben tener hoy día los abogados y socios o los líderes de los distintos estudios, que tienen que ver con esta habilidad para hacer negocios, en el fondo. No solamente ser un buen profesional en lo técnico, un experto en materias legales o regulatorias, sino también tener esa mayor sensibilidad para hacer negocios y para atraer clientes, porque en el fondo hoy día la competencia es mucho más, o sea, hoy día el cliente ya no llega, sino que hay que salir a buscarlo en el fondo y también competir con otros estudios muchas veces en licitaciones, etcétera, etcétera. Cambió también ese mundo y ahí la habilidad para hacer negocio, para acercarse a los clientes, me imagino yo que también pasa a ser protagonista y es un cambio relevante respecto de lo que antes veían en las oficinas legales. Y esa parte de la gestión de un estudio, ¿cómo ustedes la abordan? ¿Con qué herramientas? No sé, ahí, Antonio, si tú nos podrías comentar un poquito de eso. Sí, bueno, la verdad que hoy día, por ejemplo, en Baker, para ser socio está dado de que tú eres un buen abogado que tiene una calidad y un performance. O sea, eso es el nivel que no se está discutiendo. Y es muy importante la habilidad comercial. La persona que no sale a buscar el negocio, que porque está en Baker McKenzie, que está sentado en su escritorio, le va a llegar el trabajo, esa persona está totalmente equivocada. Aquí la gente tiene que estar comprometido con el desarrollo del negocio. Y el desarrollo de negocio significa ser proactivo en cuanto a estudiar el mercado, entender cuál es el mercado, estar atento a lo que están haciendo los clientes, estar haciendo presentaciones al cliente. Nosotros tenemos gente de Business Development, estamos permanentemente evaluando los clientes que están haciendo en la región, qué es lo que estamos haciendo con esos clientes en distintas partes del mundo, en Asia, en Estados Unidos. Entonces, es la manera de ir a ver a un cliente, ya sea por un tema tributario, un tema comercial, laboral, lo que sea, pero siempre mirando desde el punto. Entonces hay que ser muy activo en cuanto a el desarrollo de negocio. La única manera de hacerlo es ya, teniendo conciencia que el business development es hoy día una herramienta que hay que estar que uno. Uno si no, cliente no le van a llegar, puede ser que le lleguen porque la oficina es buena, tiene una buena calificación en Chambers, pero eso no es suficiente hoy día. Hoy día realmente hay que salir a buscar con los profesionales que tenemos, a los clientes, y saber lo que están buscando. Por eso que es importante lo que comentaba en mi presentación, en cuanto a entender muy bien cuáles son las necesidades de los clientes. Eso es fundamental para poder lograr atraer nuevas áreas a la oficina. Hay áreas en la oficina que pueden estar muy bien atendidas en un tema tributario, pero que los otros grupos de práctica no la ven. O sea, hay que saber cómo llegar a ese cliente que está en un nicho para expandirlo a las más áreas de práctica. Ahora, en el caso de PPU, Andrés, ¿tienen no sé, en esta parte de la
no sé si dentro de la estructura, o a lo mejor, no sé, Antonio, Paulina, ustedes dentro de su estructura, pensado, porque yo he visto que en algunos estudios de abogados están creando áreas de desarrollo de negocio, por ejemplo. ¿Eso es algo que ustedes han pensado? ¿Es algo que lo están viendo, un poco cambiar la estructura para potenciar particularmente esta parte más comercial que tiene que tener una oficina de hoy? Andrés. A ver, complementando un poco la pregunta de Antonio, independientemente de que las habilidades comerciales, digamos, son relevantes para, sobre todo, nosotros cuando hacemos evaluaciones tanto de socios como asociados, tenemos una gran parrilla de elementos, digamos, de evaluación, no solo temas, digamos, comerciales, sino también hacer clases, digamos, hacer un trabajo colaborativo, pro bono, digamos, y en el fondo que tenga sea una persona bastante integral en todas sus habilidades. Ahora, creo que lo más relevante en un estudio de abogado, y creo que la captación está dada por la gran calidad profesional y la excelencia en el trabajo. Yo soy un convencido, digamos, de que ese es el elemento más importante. Obviamente, uno siempre cuando hace un socio le evalúa sus habilidades comerciales, digamos. Y por lo tanto creo que eso es muy relevante. Ahora, la otra pregunta era, Paula, perdón, era... Si dentro de la estructura ustedes tienen, claro, tú me hablas de habilidades más bien personales, digamos, pero a nivel de estructura, no sé si ustedes tienen pensado o si tienen desarrollado un área de desarrollo de negocios, por ejemplo. Nosotros tenemos varios comités internos que son regionales, cada uno tenemos un comité de comunicaciones, ya que estamos en temas de la constancia, estamos aquí en el día financiero, tenemos un tema de talento, tenemos un comité de desarrollo de negocios, gestión de personas, etcétera. Tenemos varias de esas cosas, pero yo creo que lo que es muy relevante y lo que hemos estado haciendo el último, digamos, este semestre es, tanto en Chile como en Perú y en Colombia, digamos, es incorporar áreas de negocio nuevas. Digamos. Nosotros acabamos de hacer esta fusión o integración de Carcelén, de Madrid y Tape, que nos viene a complementar nuestra área de recursos naturales, que ya era bastante fuerte, pero absorbemos nuevas prácticas, digamos, como temas de agua con Matías de Madrid, como ampliación de nuestra área minera con Jerónimo Carcelén, o el tema de pesca con Mario Tapia, digamos, y por lo tanto, y se fortalece el área medioambiental también. En Colombia acabamos de crear un área de seguro y se incorpora un área de medio ambiente relevante. En Perú se acaban también de incorporar una práctica minera. O sea, lo que les quiero decir es que en el fondo son las oficinas grandes en general intentan cubrir todas las áreas de las especialidades, digamos, y obviamente siempre estamos muy atentos en tratar de crear áreas nuevas de negocios, digamos, en los 3 países. Digamos. Yo creo que es una de las preocupaciones principales del management de la firma, digamos, y eso creo que es muy relevante. Paulina, en el caso de ustedes, ¿cómo es el management también? Porque en una firma nueva son también son más pequeños, una estructura más limitada en ese sentido, tener que pensar en una estrategia de negocios, de comunicación, de captación, de retención de talento, en fin, son muchas áreas las que tienen que ver, pero particularmente esta de gestión más comercial, ¿cómo la abordan internamente? Cuando pensamos como en lo comercial, ¿cierto? En el mundo comercial, yo veo que hay 2 aspectos que puedo diferenciar como con harta humildad y darme cuenta que hay un aspecto del que me tengo que hacer cargo como socia de la oficina, y espero lo mismo de mi socia, que también lo está haciendo, que tiene que ver con esta comunicación con los clientes, con una transmisión muy sincera y muy transparente de qué es lo que hacemos y también qué es lo que no hacemos, ¿cierto? El estar presente no sé si la opinión pública, pero en general generar opinión en una materia que es más o menos de punta de flecha, como las tecnologías, pero aquello que tiene que ver con gestión y con finanzas y con materias para los cuales, como otros profesionales estudian toda una vida, ¿cierto? Creo que en eso necesariamente, conforme vayamos creciendo, tenemos que ser como lo suficientemente humildes y visionarias como para servirnos de ayuda externa, ¿cierto? Y aprovechar las potencialidades de un buen ingeniero comercial o de un excelente agencia de comunicaciones, como con la agencia de comunicaciones con la que nosotros trabajamos. Porque desde luego no podemos tener todos los sombreros, ¿no? Porque son materias que no conocemos.
Pero sí, sin ninguna duda ha sido para nosotros un desafío bien importante, porque yo no había tenido una empresa antes, había visto crecer muchas otras empresas desde mi sombrero anterior, pero no había hecho una yo misma. Y claro, ha sido, por ejemplo, el decidir cuánto tiempo le destinas a, si quieres, acciones de marketing al final del día, versus cuánto tiempo o el tiempo que le dedicas a trabajar, porque a trabajar y a facturar en el fondo, a generar trabajo facturable, es un equilibrio bien complejo y me ha parecido entretenido de enfrentar, porque sobre todo partiendo en un estudio boutique, yo tengo la impresión de que la única cosa que no puedes hacer por ningún motivo es sacrificar la calidad. Es esa tu carta, ¿cierto? De venta, el que todos los trabajos que hagamos en este momento, en el fondo, no quitarle tiempo a esos trabajos solo porque estoy tratando de crecer y de vender. Y para eso me parece más o menos sensato, por lo menos en un momento inicial, como tomar asesoría externa especializada. Sí, he visto que en el último tiempo incluso estudios grandes están siendo más, están buscando asesorías externas para apoyarse en aquellas áreas donde no son expertos, por ejemplo, ya sea para cambiar, no sé, estructuras, incluso para cambiar layout de su propia oficina, se ve mucho eso, y también todo el tema marketing particularmente. Ahora, voy a partir con una pregunta que me mandaron del chat. Dice, les pregunta Antonio o Andrés si están evaluando disminución de metros cuadrados en sus oficinas o cambios en la distribución interna que actualmente existe. No sé, ahí... Sí, nosotros devolvimos en mayo del año pasado. Yo personalmente encontré que era una oportunidad y volvimos como 25% total del área que teníamos acá en nuestra oficina. Andrés. Y es algo que hoy día en Baker, a nivel global, se ha hecho de las 77 oficinas que tenemos. Yo creo que me atrevería a decir que van a haber unas 30 oficinas que ya han devuelto pisos en las distintas partes del mundo, y es algo que llegó para quedarse. O sea, no hemos dado cuenta. Eso, Antonio, fue por pandemia, ¿no? En medio de la pandemia, todas las oficinas. Eso fue en medio de la pandemia. Yo creo que fue la primera oficina en Baker McKenzie de haber devuelto una parte de los pisos. Y Baker se tomó la decisión en junio de que diéramos ver estas oportunidades. Y hoy día estamos más convencidos de que no era necesario en todas las oficinas que tenemos en el mundo tener la cantidad de metros que teníamos, que podemos ser más eficientes, y también esta resiliencia también de saber de que podemos trabajar de la casa, de que va a haber gente que no va a ir el día lunes y va a ir los martes, miércoles y jueves, y así. Entonces creo que la tendencia va para allá, y por lo menos en Baker estamos muy convencidos, estamos contentos de haber tomado. Sí, luego Paula, les pregunto un poquito, sigue con Andrés y después les pregunto algo sobre la decisión de teletrabajo. Continúa. Sí, mira, la verdad es que, como decía en la presentación, yo creo que no hay que tomar todavía grandes decisiones, digamos, en estos temas. Yo creo que esperar un poco cómo evoluciona esto. Les conté la experiencia de Uribe Menéndez recién, que estaban con 97% de gente volviendo a la oficina. A ver, nosotros efectivamente es un tema, creamos un comité de trabajo hace como un mes atrás, como dije también, un comité que está evaluando nuevas modalidades de trabajo, y obviamente el tema inmobiliario es relevante, pero también tenemos contratos vigentes. Esto no es digamos, llegar y hacer un cambio del tema inmobiliario. De hecho, nuestras oficinas tienen un layout arquitectónico, digamos, que no lo hace fácil de hacer ciertas integraciones comunes. Por lo tanto, es un tema que estamos evaluando permanentemente. Creo que hay que esperar un poco antes de tomar decisiones, pero obviamente es una preocupación, digamos. Porque obviamente el gasto, la cantidad de metros cuadrados que uno tiene no es menor, a pesar de que obviamente el payroll de abogados es lejos lo más relevante en términos de gastos. Para nosotros la distribución de oficinas ha sido también una como materia de reflexión bien importante, sobre todo pensando en que nos queremos plantear desde una perspectiva un poco más flexible en cuanto a la asistencia.
hemos funcionado perfecto cada una de nuestras casas, y por lo tanto, la oficina que tengamos y cuyo interior podamos diseñar, queremos que sea una oficina que no de algún modo desgaste metros cuadrados en un escenario donde no todos van a estar siempre. Nosotros vamos a pedir probablemente un 50% de asistencia física, y ser también ahí más flexibles si es que alguien quiere ir en la mañana solamente o solamente en la tarde, y trabajar el resto del tiempo desde donde quiera o pueda, ¿cierto? Paulina, ¿y esa política, perdona, esa política la tienen definida ya o es algo que sí, están... es una política que tenemos definida, sí. Eso cuéntanos un poquito cómo... Eso es parte de ¿cuál es la que estructura? queremos ofrecer a los abogados nuevos también. Nos ha resultado, cuando eres más liviano, es más fácil poder como exigir esa presencialidad, ¿cierto? Ahora, desde luego que esto está en este momento en como la proyección y en el estudio, pero puede que otra cosa sea con guitarra, ¿cierto? Nos ha pasado, por ejemplo, que sabiendo que queremos, incluso nosotros, no estar siempre ahí, sino que estar, por ejemplo, la mitad del tiempo, pierde relevancia el que cada uno tenga una gran oficina. Pareciera que es más sensato tener oficinas pequeñas, cómodas y muy bien iluminadas y cerradas, porque también nos hacemos la pregunta del open plan, ¿cierto? Yo tengo la impresión, y con mi socio tenemos la impresión de que esta mentalidad como del open plan que favorece los ecosistemas creativos es bastante más comprensible desde el punto de vista de otro tipo de negocios. Un abogado, y acá puedo estarme equivocando mucho, pero tengo la impresión de que un abogado realiza su trabajo o necesita un ambiente de silencio y concentración y su notebook, ¿cierto? Y en ese sentido, esa distribución de espacio futuro probablemente va a determinar que tengamos oficinas muy bien iluminadas, cómodas, pequeñas e intercambiables, que no sea esta la oficina de la Paulina y esta la oficina de la Javiera, ¿cierto? Y que esa flexibilidad además nos permita ahorrar en términos de metros cuadrados, desde luego, y ser eficientes en ese sentido también. ¿Tú tenías una política de presencialidad? ¿Tenían algo, un porcentaje o no? Perdona. ¿Yo? Sí, en el caso de su oficina. Devolver, digamos. ¿Tienen algún...? Nosotros nos independizamos en pandemia. Nosotros hoy, esta biblioteca es tu oficina. Sí, nosotros estamos ahora buscando oficinas. Hemos ido a ver unas oficinas muy bonitas que nos tienen muy entusiasmadas, pero no... Oye, pero dentro de eso tiene... Claro, porque en el fondo la estáis pensando desde ahora para poder llevarla a la práctica. Y por eso te preguntaba un poquito si dentro de este esquema, de esta política que ya estáis pensando, porque tienes que armarte tu oficina, tienes un porcentaje de presencialidad. Estaba recordando lo que dijo Andrés Sanfuentes respecto de la oficina en España de Uría, que ya tienen un 97% de presencialidad, pero en el caso de acá me da la sensación que por los temas de flexibilidad que tú planteas, puede ser bastante menor en el fondo. La forma en que queremos plantearnos respecto de nuestra relación con nuestros abogados es pidiendo una presencialidad del 50%, no más de un 50%. Podemos súper dispararnos en el pie, pero creemos que eso también genera al final un abogado más contento, que haga mejor la pega porque tiene un factor de decisión mucho más grande. En qué momento moverse dentro de Santiago, en una ciudad tan compleja en términos de transporte, por ejemplo. Cuánto tiempo alcanzan a pasar con sus hijos. Eso es parte de la definición que estamos armando en este momento. Pero sin ninguna duda es hacia ahora. Hasta ahora. Antonio, ¿ustedes tienen una política de teletrabajo ya, o una política, digamos, ya para posterior a la pandemia, que incluya también estos porcentajes de presencialidad, más allá, digamos, de haber devuelto metros cuadrados, que tiene que ver un poquito con eso, me da la sensación de este trabajo más flexible? Nosotros, la verdad es que lo estamos analizando, lo estamos viendo, estamos muy flexibles, estamos dando todas las facilidades, queremos que la gente se sienta cómoda, que estén seguros. Hay un tema también, aparte de tomar una política, hay que ver qué pasa con la familia, qué pasa con los colegios. Hoy día
no podemos estar exigiendo que vengan a la oficina siempre volvemos, que los colegios siguen cerrados. Creo que hay que estar mirándolo de cerca. Lo importante acá es que toda la gente se sienta apoyada, la gente profesional está haciendo su trabajo, y lo ideal es que vuelvan a la oficina la mayor cantidad de gente posible, pero sin duda que estamos muy abiertos a entender y estamos preparados para el teletrabajo, tanto tecnológicamente como de apoyo humano. Estamos muy cómodos con cómo estamos hasta el minuto, y yo creo que una vez que pase esto veremos cómo seguimos, pero sin duda que alguna resolución vamos a tomar a favor de que haya teletrabajo en ciertos días. Estamos claros que así va a ser. Y siguiendo contigo, Antonio, tomar uno de los temas que planteaste en tu presentación, y es esta meta de tener un 40% de socias 2025. ¿Cómo piensan Es una meta de Baker McKenzie global. Global, pero bueno, ¿cómo la piensan aterrizar en Chile? Bueno, estamos trabajando en eso, pero a nosotros nos cuesta más. De hecho, cuando tenemos las conversaciones a nivel global, les decimos, oye, veamos qué es lo que está pasando en los distintos estudios en Chile. Nosotros no somos los únicos raros que no estamos cumpliendo o nos va a costar cumplir esta meta, pero sí que estamos haciendo los esfuerzos. Pero en Baker hoy día diría que estamos con niveles ya de 27, 31% en algunas partes de cumplimiento de la meta, así que se ha ido avanzando bien, es algo que estamos monitoreando permanentemente, y bueno, y nosotros yo creo que nos va a hacer cuesta arriba, pero sí que es algo que estamos mirando de cerca, y lo vamos a cumplir obviamente más retrasado, pero vamos encaminados para allá. Pero sí, ¿más retrasado cuánto? ¿Dónde tú? Nosotros, bueno, imagínate, nosotros hoy día yo creo que estamos hablando de, estamos retrasados, vamos a estar retrasados 5 años. Creo que es una realidad, te diría, me encantaría darte un número menor, pero creo que no sería serio. Andrés, y en ese desafío ustedes, desafío de la diversidad, no le pregunto a Paulina porque ahí ya es al revés, tienen que diversificarse al revés. En el caso de ustedes también en PBU, ¿cuál es su meta o cómo están trabajando también para avanzar en este tema de, en principio, de incluir más mujeres dentro de los socios? Sí, mira, a ver, varias cosas. Una, o sea, Filippi, digamos, antes de la fusión antes el PPU, digamos, tuvo 2 socias mujeres, digamos, Laura Novoa y Luis María Jordán. Creo que Laura Novoa fue la primera socia mujer que estuvo abogado en Chile, digamos. Ahora, efectivamente, nosotros hemos tenido un problema, digamos, en términos de lograr que nuestras asociadas, que son, no sé cuál es el ratio hoy día, pero debe ser casi 50-50, digamos, entre socios, entre abogados, mujeres y hombres, avancen en la carrera, digamos, hasta niveles altos. O sea, yo creo que es un problema que nos ha surgido, digamos, yo creo que le ha surgido casi todas las oficinas de abogados, digamos, y no solo en Chile, sino también en el mundo, digamos. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la maternidad, digamos, y las oficinas de abogados en general tienen pocos horarios, digamos, se trabaja fines de semana, y obviamente nos cuesta, digamos, eso. Ahora, yo creo que ahora tenemos varios potenciales candidatas, digamos, y por lo tanto no sería raro que hiciéramos algunas socias mujeres, digamos, dentro del corto plazo, digamos, pero obviamente una preocupación que tenemos, digamos, y quizá, y eso es un tema que hay un comité de diversidad en la oficina, digamos, y de género, pero políticas especiales hoy día no existen, pero obviamente es una preocupación muy relevante, no solo por lo que está pasando en Chile, en el mundo, sino porque además una exigencia no solo que entendemos que tiene que ocurrir, digamos, sino que además también es una exigencia a los clientes, digamos. Por lo tanto, creo que no es un tema para nada irrelevante para nosotros, digamos. Nosotros tenemos que avanzar en esto, y el problema que tenemos es que muy pocas veces tenemos la posibilidad en la carrera, en los niveles altos de la carrera, hay menos mujeres que hombres. Ahora llegó una pregunta de Ignacio Toledo. Partamos contigo, Paulina, porque tú eres más afín a estos temas. Pero dice que ¿qué transformaciones tecnológicas relacionadas con el procesamiento de datos les ha interesado para mejorar la eficiencia laboral para la industria legal? ¿Qué advertencias y recomendaciones para el corto plazo podrían dar ante la llamada cuarta revolución industrial? Paulina, este tema es muy tuyo. Sí, absolutamente. A ver, Ignacio pregunta en torno a transformaciones relacionadas con el procesamiento de datos, ¿cierto? Entiendo en ese sentido que
no sé si entiendo bien la pregunta, se refiere a si es que hemos evaluado de algún modo, utilizar la inteligencia artificial, o el Big Data, o las capacidades las vertiginosas capacidades de procesamiento de datos a disposición casi de todos, ¿cierto? Para mejorar el proceso. La respuesta hoy, a 5 meses, es no. La respuesta es todavía no tenemos el tamaño que haga necesario ese nivel de análisis que entiendo que desde la perspectiva de un estudio de abogados tendría que ver con un análisis del mercado probablemente, ¿cierto? De cuáles son los flujos del mercado, algo de lo que entiendo que Antonio creo que comentó hace un rato. El surgimiento de las empresas de Legal Tech me parece que ha sido súper interesante. Creo que hace algunos años, ya quizá no tanto, pero hace algunos años existió como temor de que a los abogados nos van a reemplazar las máquinas, y me parece que en ese sentido, existiendo instrumentos tecnológicos o herramientas tecnológicas que puedan reemplazar en forma eficiente y adecuada el trabajo de un abogado, bienvenido sea, porque pareciera que si es que existe una tecnología que puede hacer el trabajo que alguien que estudió 5 años y que después estudió 2 años en el extranjero, que puede hacer el trabajo de esa persona, pues parece que aquello que va a quedar como un trabajo como lo propiamente humano, ¿cierto? Aquello que no pueden hacer las máquinas, me parece que tiene al final que ver con una conversación en torno más como a la dignidad humana, ¿cierto? Aquello que es lo propiamente humano, que es lo que solo nosotros podemos hacer y no pueden hacer las máquinas. Ahora, en el estado de vida o de nacimiento de Bitlo, claro, no es una conversación relevante en este momento. Conocemos sus estímulos, ¿cierto? Y desde dónde viene esa conversación, pero hasta el momento lo que sí nos ha parecido súper útil, por ejemplo, es aprovechar las tecnologías de la computación en la nube. Al final, el nivel de sofisticación que tiene la nube pública, de ciberseguridad que tiene la nube pública, el que yo pueda acceder a esta como flexibilidad como tenant de una nube pública, me permite tener herramientas que hace 10 años yo no habría podido tener bajo ningún concepto, porque habría tenido que meter muchas lucas, hacer grandes inversiones en tecnologías, en fierros, que ahora ni siquiera las tengo que hacer porque simplemente utilizo un software as a service. Eso sí hemos utilizado, pero no grandes procesamientos de datos para tomar decisiones de negocio, no todavía. Yo, para ir cerrando, una pregunta para los tres, Antonio, Andrés y Paulina, que tiene que ver un poquito también con, a lo mejor, este tema de la cuarta revolución digital, de la incorporación de nuevas tecnologías, más innovación dentro de los estudios de abogados, inteligencia artificial, etcétera. Hablamos ya de los paradigmas que se rompieron, que se cambiaron en torno a los modelos de negocio, a los cambios internos de gestión, ¿cómo se llama?, de retención del talento, incorporación, más diversidad. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los paradigmas que vienen? ¿Vienen por el lado de la tecnología, de incorporar más inteligencia artificial, la irrupción de las legal tech? Eso es algo que se me viene a la cabeza de inmediato, pero porque lo estamos viendo afuera, en el fondo. Pero acá, en Chile, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles dirían ustedes que son los paradigmas o el paradigma que viene? Bueno, también está el tema de la adaptación al cambio, que eso es algo que yo con la que ya estamos conviviendo, en el fondo. Andrés. Es una pregunta difícil esa, o sea, la verdad es que, a ver, yo creo que efectivamente, yo creo que va a ser muy importante las inversiones en temas tecnológicos. Yo creo que eso, nosotros si revisamos, digamos, lo que ha sido nuestra fusión, digamos, donde más hemos gastado por lejos, digamos, en temas tecnológicos, digamos. O sea, no solo sistemas, sino y tampoco podemos hablar de inteligencia artificial, pero sí me imagino, o sea, sí una serie de herramientas, digamos, que te permiten, primero que nada, operar con una sola firma, y segundo, tener, digamos, ciertos procesos o ciertos software, digamos, que te ayudan en el trabajo diario. Yo creo que ese es un tema relevante. Yo creo que el tema de diversidad es otro tema muy relevante, que ya hemos hablado de eso.
y yo creo que la adaptación, yo creo que es un tiempo demasiado, es un tiempo demasiado volátil, digamos, y por lo tanto creo que estamos en un minuto en que hay que estar súper atentos, digamos, para dónde van las cosas y poder ver qué decisiones tomar, digamos, y creo que eso es lo que más hay que preocuparse, yo en mi opinión personal. Y obviamente en el trabajo de la formación de talento, que eso es lo más relevante. Eso no es un paradigma nuevo, una realidad existente, digamos, pero creo que ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Paulina, en tu caso, ¿qué es lo que tú ves o visualizas como un paradigma que viene y que hay que romper? Creo que solo puedo responder desde la perspectiva de una oficina pequeña, ¿no? Creo que es bueno ser bien autocrítico y como tratar de desmitificar quizás algunas concepciones que uno trae desde siempre, como bien establecía. Eso a nosotros nos pasa en torno a la decisión de cómo y cuándo crecer, cómo crecer orgánicamente, y cómo de nuevo presentarnos sinceramente ante el cliente, ¿cierto? Me parece que la atracción como la atracción sincera de buenos talentos es súper relevante. Creo que tenemos que tratar de ser como más ágiles, tratar de, esto de nuevo lo digo desde la perspectiva de una oficina pequeña con un foco en tecnología. Creo que los desafíos inmediatos tienen también que ver con poder, por ejemplo, plantear la relación con los clientes de una manera más fluida, tratando de alejarse un poco de la hora facturable, ¿cierto? Que esa es una conversación larga que podríamos tener, tratando de alejarse de esta conceptualización de trabajo por hora sin tope, que puede sonar súper bien, pero que incluso desde la perspectiva de la firma de abogados puede que no sea lo más rentable, ¿cierto? Los costos de transacción asociados a la gestión de las horas facturables son bien complejos. Eso me parece que es una materia importante. Cómo te planteas ante el cliente, cómo cobras o cómo, claro, planteas tu estructura de cobro en forma fluida, sencilla, que no interrumpa al final tu trabajo, cómo integras y retienes talentos y cómo eres de algún modo transparente y sincero en cuanto a los beneficios de la diversidad. Y ahí, claro, nosotros somos puras mujeres en este momento. No nos planteamos como una oficina feminista en una oficina de mujeres. Creemos que en términos de marketing está súper bien, pero no está en nuestro ethos, ¿cierto? Y creemos, de hecho, efectivamente que tenemos que integrar hombres precisamente para poder profitar de los beneficios de la diversidad. Muchas gracias, Paulina. Antonio, tus palabras respecto de este tema. Bueno, yo creo que se ha dicho todo, pero reforzando un poco la idea, es sin duda que la transformación viene de afuera y el tema digital, legal tech, cómo cohabitamos nosotros, abogados, con esta transformación tecnológica. Baker McKenzie, el tema de la inteligencia artificial, es algo que ya tomamos una posición. Acabamos de hacer un joint venture con el Spark Beyond, un joint venture que requiere una inversión importante. Lo vemos como algo que estamos dispuestos a correr el riesgo de hacer lo que digamos que hay que estar enfocados. Y el otro gran tema, sin duda, que va a ser la diversidad, el género, es algo que nosotros ya trabajando como Baker de manera terminada hace un par de años, 3, 4 años, y estamos muy enfocados en eso. Así que yo creo que el tema legal nuevo, el tema tech, inteligencia artificial, lo que nos va a permitir seguir para adelante y acostumbrarnos a este cambio que es mucho más rápido de lo que todos esperábamos. Es algo que no hace 5 años atrás no estaba en las conversaciones y de un día a otro esto aparece y hay que adaptarlo. Entonces, algo que nos va a nosotros, a esta generación, a la generación nueva, va a ser algo más bien automático para nosotros. Una transformación importante. Muchísimas gracias.
Antonio, muchas gracias Paulina, muchas gracias Andrés. Voy a tener que terminar acá, me están apurando internamente, porque aquí nos hemos pasado bastante más de la hora. Muchas gracias a todos los asistentes, la verdad ha sido una conversación muy, muy interesante, se han abordado muchos temas, pudimos abordar una gran cantidad de temas que teníamos planteado y que al comienzo nos parecía bien inabordable por la profundidad de cada uno, pero hemos podido dar un pincelazo y ojalá también haya sido bien útil y también nos llame a reflexionar sobre lo que particularmente ustedes o cada uno de los asistentes está haciendo en sus respectivos estudios. Veo a muchos socios de otros estudios, así que por eso también lo digo. Eso, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y los invitaremos prontamente a una nueva sesión de Entre Códigos donde también esperamos verlos. Gracias a todos. Gracias, Paula. Chao. Buen día, gracias a todos. Bien, adiós. Luego, Ok, adiós. hasta luego.